Bien, mis hermanos, hace 8 días hablamos de los propósitos de Dios y yo quiero que recordemos que hay un propósito de Dios que es el propósito principal. Recuerda que está en Primera de Timoteo 2:4. La escritura dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De manera que esa persona que no sabía cuál era su propósito en la vida, hay mucha gente que sufre realmente terriblemente porque no entienden por qué nacieron, cuál fue el propósito de Dios para que hayan nacido. Si hay alguna persona que todavía está diciendo, no sé, no entiendo, no veo en mi vida por qué nací, no hallo nada, no encuentro nada, Dios te dice hoy que el propósito de Dios para ti es que tú seas salvo y que vengas al conocimiento de la verdad. Si tú en esta vida te ocupas de ese propósito de Dios, entonces vas a ser salvo, que quiere decir vas a vivir eternamente al lado de Jesús. Lo que pasamos nosotros en este mundo, así nos parezcan muchos años a veces, es un tiempo muy corto comparado con la eternidad de Dios, mis hermanos, y una vida de bendición por los siglos de los siglos. De manera que el nacer en este mundo y poder conocer de Cristo y ser salvo es lo que Dios quiere. Hay propósitos míos, hay propósitos de otros, hay propósitos de Dios, pero si tú logras en esta vida, escucha, si logras el propósito de Dios, vivirás para siempre. ¡Qué maravilla! Puede ser que el mundo tenga propósitos para mí, que mis padres tengan propósitos conmigo, que yo tenga un propósito de casarme, que yo tenga un propósito de tener familia, que yo tenga propósito de estudiar, de desempeñarme, de hacer mil cosas. Propósitos adicionales hay lo que tú quieras. Y Dios también tiene otros propósitos. Pero realmente el propósito del Señor, volvemos a decírtelo, es que tú logres la salvación. Eso es lo que Dios quiere. Dios no hubiera creado un ser humano, no hubiera permitido que naciera alguien sin propósito. De eso ten absoluta y completa seguridad. Meditemos en esto. Según la ciencia, todos los seres humanos somos campeones. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas cómo es que diseñó Dios la vida, nosotros ganamos una competencia encarnizada siendo aún un espermatozoide. Recuerda que son millones y millones de espermatozoides los que entran, hermano, a competir por ser un ser humano. Cuando un espermatozoide logra fecundar un óvulo, existe lo que se llama precisamente la creación de un ser viviente. De manera que si tú lograste ganar esa carrera, fertilizar un óvulo y convertirte en un ser humano, es porque eres ya un campeón. Entre millones ganaste una carrera. No somos casualidad entonces. Dios permitió que fueras tú y no que fueran otros 20 o 30 millones de personas diferentes a ti. Tú eres uno entre todos esos millones que logró el propósito de Dios, que fue fecundar un óvulo y convertirte en un ser humano. Así le agradó al Señor, de manera que casualidad no existe. Nacemos con una oportunidad, mis hermanos, de hacer algo para vivir para siempre. ¿Qué significa? Que mientras vivamos en esta vida somos frágiles, débiles, podemos morir. Pero si logramos el propósito de Dios, que es precisamente lograr la salvación mediante Jesucristo, entonces cumpliremos el propósito de Dios. Los demás propósitos son adicionales. Ya vimos entonces hace 8 días el principal. Hoy vamos a ver entonces los otros propósitos de Dios. Hay propósitos, mis hermanos, de los hombres. Por ejemplo, un padre quiere que su hijo sea médico. Ese es el propósito del padre.
pero no es el propósito del hijo. El hijo puede que quiera ser futbolista. Si tú logras que tu hijo sea médico, cumplirás un propósito tuyo, pero estarás rompiéndole un sueño a alguien que quiere otro. De manera que hay que tener mucho cuidado con los propósitos que tenemos en nuestra vida. El único claro y evidente es el que Dios tiene para mí, pero en el mundo hay muchos. El mundo quiere que tú tengas un propósito y es que seas el mejor de todos, que ganes mucho dinero, que tengas muchas propiedades, que tengas vehículos, que viajes por el mundo, que seas exitoso y que le dejes finalmente a tu familia mucha plata. Ese es el propósito del mundo. Tal vez no sea el tuyo. Si buscas de Dios, ese no es el primer propósito. ¿Lo puedes lograr? Por supuesto que sí, puesto que Dios nos acompaña. Y si tú tienes primero en cuenta a Dios, Dios, hermano, también te va a bendecir. La Escritura nos acompaña precisamente con su palabra. La Biblia nos respalda, diciendo que nos debemos gozar primero en el reino de Dios y su justicia. Hay que poner los ojos primeros allí y después lo demás vendrá por añadidura. Bien, vamos a estudiar hoy los ministerios. ¿Qué son ministerios? Un ministerio precisamente significa algo específico, una organización, una estructura diseñada con el propósito precisamente de hacer algo. Ministrar significa actuar, acción sobre algo diferente. Precisamente de ahí vienen los ministerios, el de agricultura, el ministerio de defensa, todos son especialidades. Los ministerios también existen en la iglesia del Señor. El libro de los Efesios capítulo 4 versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué significa eso? A cada uno de nosotros el Señor nos capacitó, escucha, nos dio algo para hacer en su obra. Hay personas que identifican, mis hermanos, estos dones, esta gracia, identifican rápidamente lo que Dios le dio. Eso es una bendición grande, porque hay personas que luchan con eso. Hay seres humanos que no saben, mira qué terrible, que tienen dones que el Señor nos dio y no los descubren porque no hay relación con Dios. Si tú tienes a temprana edad una relación con Dios, Dios te dirá qué puso en ti para que seas alguien que lo hace muy bien. Yo me sorprendo cuando veo gente que hace cosas maravillosas con sus manos, orfebres, gente que diseña de una forma impresionante, los que dibujan, aquellos que son hábiles con sus manos, que pueden ser maravillosos cirujanos, personas, mis hermanos, que son muy creativas, en fin, dones que realmente se ve, que no son naturales, que son cosas sobrenaturales. Si tú tienes un don y terminas haciendo otra cosa, es posible que fracases. Pero si descubres lo que Dios puso en ti, y te aseguro que Dios puso un don en cada uno, entonces entenderemos nuestro propósito también adicional en esta vida. Hay personas que tristemente tal vez nunca descubran el don, jamás se acercaron a Dios, nunca le pidieron a Cristo, y el Señor es el que da los dones. ¿Quién da los dones? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Resulta que es Jesús. Mira, el versículo 8 nos dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Después de resucitar, Jesús repartió dones. Qué interesante. Cuando el Señor hizo su obra, bajó a lo profundo de la tierra, al centro de la tierra, al infierno. Allí reclamó las llaves. Muchas personas no conocen para dónde se fue Jesús después de que murió, porque Él resucitó al tercer día. ¿Qué hizo esos 3 días? Pues bajó al centro de la tierra, reclamó lo que es suyo y después, mis hermanos, subió a los cielos, resucitó. Y el versículo 9 nos dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, aquí en el versículo 11 está, mis hermanos, lo que el Señor designó, lo que él construyó para la obra. Escucha, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. El pastorado es el único que va unido, por eso hay una I. El pastor debe ser un maestro, pero hay pastores que no son maestros y hay maestros que no son pastores. De manera, mis hermanos, que sí obliga el Señor al pastor en ser un maestro. Por eso el pastorado es el anular, el que más recordamos todos, pero son 5 ministerios. Recuérdalos, por favor. Profetas, evangelistas, pastores, maestros y el segundo que es, mis hermanos, el profeta. El verso 12 nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Por qué hizo el Señor eso? Precisamente para crear una estructura, un orden. Recuerda que nuestro Dios es un Dios de orden. Y de esa forma se perfecciona el pueblo de Dios, sus hijos, para esa obra en el ministerio. Y ese ministerio educa a otros para la edificación de lo que llama el Señor el cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, el Señor dio dones a los hombres para enseñar la Escritura, para pastorear al pueblo, para profetizar al pueblo mediante dones del Espíritu Santo, para ser apóstoles, para fundar iglesias, en fin. El Señor nombró evangelistas, que son las personas que van a las naciones llevando el mensaje. Ahí en la historia de la iglesia, tremendos hombres de Dios que ganaron millones de almas. Esas personas, ¿de dónde salieron? ¿Quién las formó? Es el propósito de Dios después de que fueron salvos y después que conocieron la verdad, ahora se la enseñan a otros. Es el segundo propósito de Dios. Lo que hace con nuestra vida el Señor para la gloria de su nombre. Y alguien puede preguntar, pastor, ¿cómo se obtiene un ministerio? Porque cuando yo empiezo a ir a la iglesia, cuando entendí que no soy yo el que buscó de Cristo, sino que Cristo buscó de mí, cuando yo entiendo que el Señor me tenía dentro de sus planes, cuando empiezo a meterme en la Biblia, cuando comprendo que Él sí trazó algo para mí, entonces yo voy descubriendo poco a poco tal vez esos dones que yo tenía y que no conocí nunca. Me pude desempeñar en el mundo, haciendo cosas para el mundo que me servían a mí y a mi familia, pero tal vez nunca descubrí lo que Dios puso en mí y que era lo que Él quería para su obra. Eso le puede pasar a un creyente, pero hay que acercarse a Dios, mis hermanos, y tener comunión con Él, y lo irán descubriendo poco a poco. Hay esa pregunta entonces. Alguna vez una persona me dijo, ¿cómo hago para obtener un ministerio? Me interesa, quiero servir a Cristo. Bueno, Dios pone el anhelo en nuestro corazón. Eso es un anhelo, es un gusto, es algo inexplicable. Como cuando a ti te gusta también la medicina. No ves sino revistas de medicina, no buscas sino videos de medicina, todas las noticias que lleguen de cirugía, qué sé yo. Eso es un gusto inexplicable porque solamente viene de ti, lo que tú tienes por dentro. Ese anhelo es lo que Dios te regaló. Así igualmente para la obra hay un anhelo por el ministerio. Filipenses 2, desde el versículo 12, dice lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Escucha, habla el apóstol Pablo a los filipenses. Él les dice, amados míos, ustedes son obedientes.
ya saben las instrucciones del Señor. No sean obedientes solamente cuando me ven. ¿Sabes? Hay personas, uno lo mira en las empresas, mientras el jefe esté mirando están trabajando, pero si el jefe se ausenta por un momento, entonces ya no trabajan más y están esperando siempre y vigilando a que llegue el jefe. Ese tipo de personas, te aseguro que no tienen ese ministerio, ese trabajo. Tal vez lo obtuvieron por alguna otra circunstancia. ¿Cuándo sabes tú que lo que tienes es genuino? Que tu gusto, que tu profesión, que tu ministerio, hablemos de la iglesia, son genuinos y vienen de Dios. Cuando tú no tienes que tener al pastor encima mirando qué haces, a ver si oras, a ver si lees la Biblia, a ver si te metes con las cosas de Dios. No. Para mí, un pastor es alguien que me guía, no tiene que hacer las cosas por mí. Luego, cuando yo soy un buen cristiano, me vea o no me vea un pastor, yo debo hacer las cosas que Cristo me ordenó hacer. Así les habla Pablo. Recuerda, a los filipenses les dice, ustedes obedecen, así esté yo con ustedes o así no esté. Les da un consejo, sino mucho más ahora en mi ausencia, pues Pablo, recuerden que viajaba muchísimo, tenía muchas iglesias que visitar. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mira, una vez más, recuerden, el primer propósito no es tuyo, es el de Dios. Así tú tengas ya claras las cosas, sigue ocupándote de tu salvación con temor y temblor, porque así trabajas para lo que Dios quiere contigo. Recuerda, una cosa es el propósito de Dios para tu vida y otra cosa es tu propósito en la vida. No los vayas a mezclar porque te vas a perder. Mientras tú te ocupes de tu salvación, mientras tú te preocupes de orar, de pedir, de buscar, de ayunar, de vigilar, de hacer lo que Dios te dice, porque tienes a Cristo en tu corazón, estarás ocupándote de tu salvación. Ya el resto, tu trabajo, tus gustos, tus estudios, son propósitos tuyos, en los cuales Dios obviamente perfectamente te puede ayudar. Todo depende también que nunca vaya contra el propósito de Dios, porque hasta la oración, mis hermanos, depende de Dios. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a orar como conviene, porque nosotros no sabemos cómo pedir. El que sabe pedir es el Espíritu Santo. ¿Y por qué eso? Porque resulta que el Espíritu de Dios escudriña todo lo de Dios. La mente de Dios la conoce el Espíritu Santo. Y Él ora por nosotros con gemidos indecibles. Cuando nosotros pedimos orar en el Espíritu, el que ora por ti es el Espíritu, el que ora por mí es el Espíritu. Llega a Dios, pero Él no le pide lo que yo le pido porque a veces no conviene. Conviene, ¿cómo sabemos lo que conviene? El que sabe es el Espíritu Santo, porque con gemidos indecibles pide por nosotros conforme a la voluntad de Dios, o sea, conforme al propósito de Dios. Hay muchas cosas que pedimos y Dios nunca nos las va a dar. ¿Por qué? Porque no nos convienen, porque tuercen nuestro propósito. Por eso, si tú le pides a Dios en el Espíritu Santo, la ventaja es que el Espíritu pide conforme a lo que quiere Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Por eso el cristiano entiende que somos dependientes de Dios y no de nuestros gustos, sentimientos, pensamientos. Eso es filosofía del mundo. Cuando a ti te dicen que tú puedes ser como quieras, lo que seas, si tú quieres puedes ser una puerta, dicen hoy las nuevas filosofías. Si quieres y eres un hombre, puedes ser una mujer. Esa es una filosofía del mundo, no es de Dios. Dios nunca te dijo a ti que fueras mujer si eres un hombre. Eso va en contra de lo que Dios te dijo. Por eso debemos conocer el propósito que tiene Dios en tu vida, adicional a ser salvo y conocer precisamente la verdad. Mis hermanos, muchos propósitos tiene Dios con nosotros y debemos entenderlo. Bien, ese anhelo entonces lo pone es el Señor. Jesús, mis hermanos,
nunca tuvo que obligar a ningún discípulo a hacer su trabajo. Si tú miras la Biblia, no es así. Lo único que una vez en lo que los exhortó fue que no vigilaron con él una hora. Se durmieron, estaban muy tristes, estaban realmente destruidos porque Jesús iba a morir y él necesitó de su ayuda. No pudieron orar con él una hora. Y por eso hemos enviado un mensaje muy hermoso de un pastor inglés que nos dijo precisamente sobre eso. No, si tú no puedes velar con Jesús aquí en la tierra una hora, ¿qué vas a hacer arriba en el cielo por el resto de la eternidad? Si no estamos desde aquí preparados, ¿cómo vamos a hacer las cosas allí arriba? Luego, si tú quieres saber si el anhelo tuyo por un ministerio es genuino, la única forma de saber que es genuino es cuando tú te vas a ocupar de ese anhelo, estés o no estés con el pastor. Aquí lo importante es Cristo, no los hombres, mis hermanos. Los discípulos siempre daban el primer paso, ellos hacían las preguntas, estaban con él, observaban lo que hacía, observaban lo que les decía o hasta notaban lo que él enseñaba. Estaban con él, dormían a su lado, comían con él. Eso es lo que el Señor quiere a alguien que anhele realmente servirlo. Su ministerio entonces era auténtico, no emocional. Hay muchas personas que dicen, siento en mi corazón que voy a servir a Cristo, que yo soy un profeta, el Señor me dijo, yo creo que voy a ser un pastor. Hermano, eso no es malo. Ya vamos a leer que eso es bueno. Pero muchas cosas son sentimientos, emociones, pero no son cosas reales. No es que esté mal, es que simplemente Jesús, como siempre, es el que confirma. Nosotros tenemos un jefe, que es el pastor de los pastores. Él es el que dará el visto bueno para todo aquel que quiera servirlo a él. Muy bien. Todo anhelo debe confirmarse. Romanos 9:16 nos dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mis hermanos, no depende de que yo quiera o no quiera un ministerio. Que yo lo anhelo, que a mí me gusta, está bien, no está mal, ya lo vamos a leer. Pero todo debe ser confirmado. Porque dice la escritura que si tú te metes a hacer algo y no puedes terminarlo, todos se burlarán de ti. El que va a construir una torre, dice la escritura, debe mirar primero cuánto le vale, cuál es el costo. El Señor nos enseñó en estos días, en un audio, en nuestra comunidad, que la puerta es estrecha, que también el camino es angosto. Mis hermanos, un camino angosto se diseñó para una puerta estrecha. Tú no puedes entrar por una puerta grande a el reino de los cielos, porque se trata de que hagas tu mejor esfuerzo y que las dificultades te lleven a un éxito genuino en Dios. No todo el que cree que las puertas son enormes y abiertas para todos llega. No, como todo en la vida, mis hermanos, tiene un precio. Servir a Dios también tiene un precio y es un precio grande. Vamos a leerlo en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Y aquí, por ejemplo, encontramos los requisitos. No solamente es que tú tengas el anhelo, que yo quiero. Si tú quieres estudiar medicina, pues es un buen anhelo, qué maravilla, pero ve a la universidad y mira los requisitos. Porque si no cumples los requisitos no puedes entrar. De la misma forma, el Señor dice, un requisito para el obispo, o sea, para el que es un pastor, para el ministerio del pastorado. Estamos estudiando los ministerios, recuerda. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Mira, es bueno, no es malo. Que tú lo anheles no es malo, es bueno. De manera que no dejes que alguien de pronto te desanime. Que tú pienses, siento que debo ayudar a la gente, siento que lo puedo hacer, siento que Dios me dio el don de sentir ese anhelo de servir a los demás, siento que me gusta el estudio de la palabra, siento que tengo el don de la enseñanza, siento que puedo hacer cosas por Dios. Eso es bueno,
Es maravilloso, lo dice la Escritura. Ahora vamos a ver los requisitos. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Mis hermanos, que no vaya a ser criticado y expuesto por los demás. Que sea una persona íntegra. Vamos a ver. Marido de una sola mujer. De manera que aquel que tiene mujeres por todos lados no sirve para pastor. Tiene que ser marido de una sola mujer. Sobrio. ¿Qué quiere decir? Que no es una persona, hermano, que se le van las luces. Es una persona que está despierta. Prudente. La prudencia es algo que Dios nos enseña. No solamente con la boca. A callarnos cuando es necesario. A hablar cuando lo necesitamos. Sino a actuar todo el tiempo. Porque al pastor lo está mirando todo el mundo. Desde su casa hasta las personas que lo conocen. Y muchas veces no le perdonan el ser un ser humano. De manera que ya empezamos a ver que los requisitos no son tan fáciles, mis hermanos, de cumplir. Decoroso. Es una persona que no tiene nada que decir de él. Toma su vida con decoro, con limpieza, con buena presentación. Hospedador. Bueno, nosotros no podemos hospedar en nuestra casa a todo el mundo, pero esto significa, mis hermanos, que tú dejes que entre la gente a tu vida. Tú eres una persona que debe atender a las personas y a veces, como los médicos, te necesita alguien de urgencia a altas horas de la noche. Pues si tú no eres hospedador, o sea, si tú no abres tu casa, tu vida íntima a veces, para permitir que otros, mis hermanos, puedan recibir lo que Dios tiene, pues entonces tampoco puede servir. Apto para enseñar, mira. Es muy importante. Nosotros tenemos dos ministerios, el pastorado y la enseñanza. Es obligación para un pastor ser un maestro en la palabra. Debes estudiar, debes perseverar, debes, hermano, tener el gusto por la lectura, por el estudio, por el escudriñar la escritura. Y de la misma forma tienes que tener gusto para enseñar. No todo el mundo es bueno para enseñar. Hay gente que se desespera. Hay gente que estudia y sabe mucho, pero no enseña nada porque no tiene ese don. No dado al vino, escucha. No dado al vino. De manera que aquel que le gusta el aguardiente y la cerveza y que le fascina va a dar un mal ejemplo, de manera que no va a poder lograrlo. No pendenciero. No está buscando peleas a toda hora. Pues nosotros somos seres humanos y todos fallamos, dice la escritura. Pero es que tú puedes distinguir a una persona que de vez en cuando se airea, como dice la escritura, y no que todos los días arma una pelea. Que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Aquí sí que es claro. Debes tener en cuenta que si a ti te agrada el dinero de una forma tan tremenda, que haces lo que sea, no puedes servir al Señor. Debe ser amable, debe ser apacible y no puede ser avaro. Que gobierne bien su casa, sus hijos deben estar en sujeción. Que tenga, mis hermanos, a sus hijos sujetos con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Es claro. Por eso en tu casa tienes que ser lo que Dios te está enseñando. No puede ser un neófito, o sea, una persona muy nueva, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Yo por lo menos estuve 20 años antes de ser pastor trabajando para la obra. Allí pues aprendimos absolutamente de todo. Hay gente que se prepara durante 5 o 6 años de estudio, nosotros tenemos mucho más y seguimos aprendiendo. De manera que es toda una profesión, mis hermanos. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Sí, tú no eres monedita de oro. Puede que algunos digan excelente pastor, excelente maestro, y otros digan no me gusta como predica. Voy a buscarme a alguien más bien que predique lo que a mí me gusta. Eso hay de todo en la vida, pero por lo menos que no hablen mal de ti, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. De la misma forma, el diácono, o sea, los que no son pastores pero que sirven en la iglesia, deben ser honestos, sin doblez,
no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también deben ser primero, mira, sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, o sea, si no tiene nada, hermano, que ocultar y que la gente venga a señalarlos con el dedo. Habla de las mujeres, que sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, los propósitos de Dios para armar su obra, el cuerpo de Cristo, es formar a hombres que enseñen a otros. Porque hay falsos profetas, hay falsos maestros. Enseñar a una persona a leer, a estudiar, a vivir la Biblia es un trabajo extenuante. Enseñar a varios, pues ya te lo imaginarás, es mucho más grande. La responsabilidad es enorme, pero es el propósito de Dios formar hombres y los capacita. Nada de lo que Dios nos regala es nuestro, todo le pertenece a Él. De manera que si tú tienes la capacidad, el talento que Dios te dio para enseñar, si tienes la habilidad para estudiar la palabra, para recordar versículos, para escudriñar la Biblia, para estar investigando, es muy probable que Dios te permita ser un hombre de Dios para la gloria de su nombre. Pero ese es un propósito que Él define. Si tienes el anhelo de ser un pastor, buena cosa anhelas, dice la Escritura, y los que enseñamos a otros te vamos a ayudar, pero confirma absolutamente todo. Hoy quiero darte un consejo. Vive primero, mis hermanos, vivan primero lo que Dios ordena para tu vida. El propósito de tu vida es que tú seas salvo y que llegues al conocimiento de la verdad. Cumpliendo esto, le cumplirás a Dios y vivirás eternamente con Él. Es lo más importante en la vida. Que tú no le cumplas al mundo, que tú no llegues a lograr tus propósitos tal cual como te los habías imaginado, no importa, mientras tú seas salvo. Haz tu mayor esfuerzo. Vive para los tuyos. Ama más a Dios, porque eso nos lo dijo Él. Por encima de cualquier cosa, ámalo a Él y Él te ayudará.